sobrenatural. Entonces, pero fue el poder de You can, later it becomes something that you perform. Entonces, después se vuelve algo que tú haces. You do activities that are of character. Entonces, ustedes hacen actividades que tratan con el carácter And the outward becomes more important than the inward intent. y lo externo a veces se vuelve más importante la intención interna. You're not seeking rewards. No estamos buscando Crowns. los méritos, los coronas, los You're not premios. seeking approval. No estamos buscando la It's aprobación, just natural. sino que A new naturalmente nature. It's a esa new nueva naturaleza nature. se Okay? refleja. A change, Un cambio, complete change. un cambio completo. It isn't think about what am I going to get for this. No se hace pensando qué es lo Okay. que me van a dar si hago esto. Okay, people are going to see me and they're La going to gente me va a approve ver, all va a that. ser muy orgulloso de That's, mí. that's the outward action, Entonces but esas son not las acciones from externas, sino de a true change de of un heart, cambio verdadero de corazón, a change of view even. un cambio de cosmovisión, Okay. Your change of approach. un cambio de perspectiva, In de, your speech, they call it your conversation, but in your aún walk, de conversación, Okay. de cómo andas, walking with a good conscience, andar con una conciencia not limpia, looking to see who's looking at you. no mirando quién me está Okay. viendo. So it is, again, the power of Christ working from within, producing Sino que es el poder de newness, Cristo okay, en ti que está never seen produciendo before. algo nuevo, algo que nunca se ha visto antes. Okay, that's what we're pursuing. Eso es lo que estamos tratando de Okay, llegar. not again check marks and No solo queremos okay, points, como mirar los puntos, así tú hiciste esto, tú hiciste eso, and we're externalizing character. porque a veces estamos externalizando el carácter. Okay, these years are the closest to the period where Jesus came into history. Entonces este es el periodo más cercano a ese tiempo de cuando Cristo vino a la humanidad. This is actually the most powerful point of change. Y esta es el temporada más poderosa en The el cambio. contrast was truly dramatic. El contraste era dramático. Crude, the world again was cruel. El mundo era cruel. And in every way, from top to bottom, and En- bottom to top, De arriba abajo, de abajo arriba. life was harsh and cruel and oppressive. La vida era difícil, Everywhere. era Okay. opresiva. There wasn't any softness, No no había nada gentleness suave, no había whatsoever. nada gentileza. Because those are the attributes of love, aren't they? Porque esos atributos son atributos del When amor. he speaks and teaches what love is, Cuando Él enseña lo que es el amor, that's the fruit of the Él Spirit. dice, ese es el fruto del Espíritu. None of those things Nada de estas in that cosas verse existed in the en world. ese versículo existían en el mundo. Hardness, Había dureza, okay, harshness muy in brusco todo. everyday life, En in toda la vida, families, en las in familias, business, en los negocios, in religion. en la religión. So when Christ comes into the life, Entonces cuando Cristo llega a la vida, all that disappears in todo a eso person. desvanece en la persona. And that's why it was so stark and so dramatic. Por eso era tan dramático el People cambio. gravitated. What's happened Entonces la gente como que se acercaban hacia eso. ¿Qué está pasando here? aquí? Gentleness, kindness, El amor, esa Okay, comfort, sencillez, ese helping the consuelo, ill, and all esa that. Charity is ayuda, born. ayudas voluntarias. Okay, charity is free will giving of yourself. Entonces and- cuando nosotros hacemos algo bueno, dar dinero, ayudar, que se haga de voluntad, okay, freely given. porque fue algo gratis que uno se da, sin cuerdas, sin nada, Of time, of all things y de that tiempo, de you don't. Again, that's the cheerful giver we talked about. Entonces es More como than el simply dador alegre. coins, okay? So today we take a lot of this for granted. y hoy en día tomamos esto como por dado, Okay, the closeness of families, la cercanía de nuestra the familia, affection. ese afecto, ese calorcito. We see examples that are not so even in modern Y times. vemos otros ejemplos de que así no es en otros lugares. We talk about
the abuse people brought up Sunday. Entonces, como el domingo, el abuso que esas personas estaban hablando. I'm learning that is common and typical, Y yo estoy aprendiendo Abuse. cada vez que ese abuso es algo común, okay, of all kinds. de toda clase de abuso. I see it as I work with families, Y yo lo veo cuando trabajo con familias, until they understand hasta que entiendan the way of Christ. el camino de Cristo In the home life. en la vida del hogar. So there are instruction about how we speak, how we talk, how we act. Entonces hay Conduct instrucciones ourselves. claras de cómo debemos andar, cómo Okay. debemos de caminar. So Rome began to be suspicious, Entonces Roma aquí empieza a tener sus sospechas. and Rome was tolerant of any religion, Roma era tolerante de todas las religiones, so long as it didn't conflict with Roman law, con tal de que tu religión no vaya en conflicto con la ley romana, Roman allegiance. con la alianza de Roma. Everyone had to support Rome. Todos tenían que apoyar a Roma. They call it patriotism. Hablamos que era patriotismo. And anything that was away from support of Rome's Y authority, que cualquier cosa que quitara ese apoyo a Roma, a la autoridad de Roma, then the loyalty was not there. entonces Okay. ahí se veía la And- falta de lealtad. And that weakened their authority when Entonces there's eso no loyalty. debilitaba su poder, entonces cuando no hay esa lealtad. Okay. Now that is why they're jealous of their authority. Y por eso les tenían celos a la autoridad de ellos. Again, this is dealing with all power Entonces over aquí está- all the people. Están tratando del poder sobre todas las So personas. worship what you want, Entonces ellos decían, adoren a so quien long quieran, as we're supreme. con tal de que nosotros seamos supremos. And of course, God's people Y vemos que el pueblo de Dios do not hold up any human authority as over God's authority. no pensamos que ninguna autoridad terrenal va sobre la autoridad de Dios. Okay. So as we read at the bottom page. Entonces vamos a verlo más Okay. abajo. There's that sentence that is, Aquí está esa frase. okay. Rome did not overthrow any religions. Roma no intentó erradicar las religiones de los pueblos. It was, again, they call it toleration. Entonces ellos tenían esa Worship any tolerancia. God you may Adoren lo have. que quieren, lo que ustedes quieran. Okay. And then you were protected. Y te protegemos. But and you Pero- oppose the secular power. Si ustedes se oponen, That if you opposed what authority Rome had si ustedes se oponen a la autoridad in que Roma tenía your personal lives, en su vida okay, individual, personal, that's what was growing. eso es lo que estaba creciendo, ese You sentido. heard it when the apostles said Cuando lo to the escuchamos cuando religious leaders los anyway, apóstoles le decían a los líderes religiosos, okay, we ought to obey God over tenemos man. que adorar a Dios sobre el hombre. And so Rome began to try to curtail that growth. Entonces Roma tenía que de alguna manera detener tanto crecimiento de personas así. This was a new religion they had never seen Eso era before. una nueva religión que nunca antes se Okay. habían enfrentado. And they began to sort of be independent, Entonces ellos empezaron a ser independientes not under the authority of Rome. porque no se doblegaban a la autoridad de Roma In their thinking, en sus in their pensamientos, teaching. en sus enseñanzas. Okay. And it grew because of the testimony of change in the people. Pero crecía rápidamente por el testimonio grande del cambio interno en cada individuo. And this is our test for today. Y esta es nuestra prueba para hoy. When we become like the world, Cuando nosotros nos convertimos como el mundo, in character en carácter or in practices, o en nuestras prácticas, whether it's education, sea en nuestra educación, in our arts, en nuestros artes, okay, then there is no need for a distinction. There's entonces no no hay una distinction, necesidad de esa distinción, it doesn't stand out. pero no sobresale. And we go the way of the world, Si seguimos los caminos del mundo, okay, when there is no real change in the world. entonces no hay un cambio verdadero en el mundo. And the change is always degenerate. Y el cambio antes Degenerating. va degenerando, es a peor, de peor a Okay. peor. And it is not, again, building. Entonces, si nos Uplifting. volvemos con el mundo, no estamos there's construyendo, no a estamos price to elevando. pay. Y hay un precio que debemos pagar. Because it is
going against cuando queremos the elevar world. el mundo porque estamos yendo en contra del mundo. Okay, so Rome had a dilemma. Entonces Roma estaba en un Okay. dilema. They gathered the world together, 100 million population. Entonces 100,000 en población los unieron juntos. Now, Colombia has what, 50 million? Entonces Colombia That's tiene half. 50,000, eso es Okay. mitad. Peru has less, Perú tiene menos, right? 35 35 million. millones, perdón, no mil. So I kind of envy your small populations Entonces a mí me da como celos de su población tan chiquita. because you can change easily. Porque si entre más pequeña la población, más fácil es cambiar. We have almost La nación. 400 million in the United States, Nosotros tenemos 400 millones de more than personas, Rome. más que Okay. Roma. So the change it's heavy, Entonces hacer un cambio Okay. es algo pesado. and you are in a season of your history where things can move rapidly. Y ustedes están en un lugar en su The historia donde news las cosas travels, pueden pasar más okay, rápido, las noticias from viajan más rápido. Word of mouth, word of Boca en mouth. boca en boca en boca. Okay. So this is a time of opportunity, Entonces este es el tiempo de la of oportunidad, real change de un cambio verdadero between what you were before entre lo que eras and what antes you are y now. lo que eres ahora. It's your sphere of influence Tu esfera de influencia. that brings people to see change. Eso es lo que ahí la gente puede ver el cambio Okay. verdadero. Okay, you're not dictated. You're not pressured into a change. Entonces ahí en esa esfera local se ve que no hay presión called- sobre ti que tienes que cambiar, que it's tienes que hacer, genuine. sino que es algo Okay. genuino que brota de ti. So it wasn't just the Jews that worship one true God, Entonces no eran solo los judíos que adoraban al Dios verdadero, the invisible God. el Dios invisible. But there was, again, a difference, a separation between the Jewish Aún hubo religion, una separación entre Okay. la religión judía, which is legalistic and la cual rigid es legalista y muy very rígida burdensome. y muy cargosa, But Christianity was a spirit, y el cristianismo Okay. era el espíritu right, of giving, de of dar, liberty, de libertad, okay, without any laws, sin leyes, but legislando again, la bondad, this liberty of giving. sino que hay esa libertad de dar. Okay, another timeline that I offer, Otra línea de tiempo que ofrezco. again, contrast. Me gustan los contrastes Okay. aquí. One generation of death Una generación de muerte and one of life. y una generación de Okay. vida. Life is vitality. La vida es la vitalidad. It is not a life that is simply dry No es una vida seca, and dead, in a muerta sense, en okay, un sentido, but there was power. pero hay There poder, was what we call activity, hay actividades, okay, growth, hay okay, crecimiento. not stagnation. Entonces no es como que se queda estancado. Okay, and life can come to a standstill. Porque a veces el mundo puede There's no llegar como a un movement, estanqueo, no no hay un movimiento, improvement. no hay una mejoría. God doesn't expect perfection from us, just growth and improvement. Dios no espera la perfección de nosotros, pero Él sí Okay. espera crecimiento, que haya un mover, Constant correction. que haya esa corrección That's constante. the life of Christ working. Esa es la vida de Okay. Cristo obrando en nosotros. Okay. So that's how liberty works. Y así es como la libertad funciona. It's like a plant that's Es como una rooted planta que está con and buenas growing and raíces y taking nourishment creciendo, and tomando strengthening. la nutrición, Okay. fortaleciéndose. That's spiritual. Eso es espiritual. Whereas nations now are very still. En oposición como las naciones hoy en día que están They estancadas, haven't moved in 1,000 years. no se han movido para ningún lado en Okay. miles de años, All right? Because there's no life. porque no hay vida. It's just law, routine, Solo es okay, ley, rutina, survival, if you will. Okay. sobrevivir. No change No hay un in cambio the development of the en el people, desarrollo de la gente, okay, in their knowledge, en su conocimiento, in their, again, way of life, en su manera de vida. okay? And that is a stark contrast. Y ese es un contraste grande. You've gone to other countries. many Ustedes of han you, viajado a right? otras You've naciones, seen other ¿cierto? places, Han visto otras Okay. naciones and you can see the difference between a nation where the gospel y is ustedes pueden ver una nación Where the donde el gospel evangelio está isn't. presente o cuando el evangelio no está Today tan they are presente. still killing Christians like they did in the first 300 years. Hoy todavía están matando a cristianos como lo hacían en los primeros But the 300 remarkable años. thing is, Pero lo más sorprendente es
Christianity is not destroyed there. que aún que matan los cristianos, la cristiandad no es destruida en And ese they lugar. haven't learned Y la gente no ha aprendido that there is a power de que hay they un cannot poder destroy. que no puede ser destruido. Okay. And we have to believe that even for our circumstances. Y nosotros tenemos que creer en eso para Okay. nuestras circunstancias. We have no complaint to make. No debemos de tener quejas. We have more liberty Tenemos más on libertad this side of the en hemisphere este lado del hemisferio. as Colombians, not in Venezuela, Como but in colombianos, no en Colombia. Venezuela, pero Don't en lose it. Colombia, no la pierdan. In the liberty you have, Y la libertad que don't lose tienen, it. no la pierdan. Build, increase it. Incrementenla, Okay. construyanla. Because it can be weakened. Porque puede ser Let it debilitada. weaken. So we're talking about a spiritual problem in the world. Entonces estamos hablando del problema espiritual del mundo. That we're slaves to Que somos sin, esclavos al disobedience, pecado, a la rebellion in our desobediencia, own hearts. rebeldía en nuestros propios That leads to corazones. despotism. Y eso lleva, conduce al If we who despotismo. are believing Si Christians nosotros que creemos en Cristo begin to let go of Jesus, comenzamos de soltar Just de let Cristo, lo dejamos a un lado, we will be under a despot. vamos a That's a cause and effect. estar bajo un déspota. Esa es la causa y el efecto. We'll be under the government of sinful men Estaremos bajo el control de hombres pecaminosos by sinful men. por otros hombres pecaminosos. All right, that is cause and effect. Entonces esa es la causa y el efecto. All right, don't take it for granted because you're a Christian that all is well and will end well. Entonces no lo tomen así por sentado, ah, soy cristiano, todo va a terminar bien. No. But Christ came, Cristo vino set the Christian, y agarró a los and created cristianos, an creó la institution, institución an assembly of Christians, de la a asamblea de los church, cristianos, la iglesia, where the Word of God fed them. donde la palabra de Dios los alimentaba. You have to feed the soul, Tenemos que alimentar el alma the food, con the comida, nourishment, con los okay, nutrientes that will keep us, que nos van a keep our mantener liberty. libres. Okay, and if we are not fed Y spiritually si nosotros no recibimos properly, alimento espiritual apropiado, we won't be able to stand. entonces no vamos a poder mantenernos firmes. Faith doesn't grow La strong. fe no crece su fuerza. Roots are very shallow. Si las raíces están muy corticas, chiquitas, Okay, and grow into self-government. entonces si no están profundas no puede crecer en autogobierno. Keep consenting to God. Entonces sigan diciéndole sí a Dios. Okay, asking always, what Preguntando must I do siempre, Dios, now? ¿qué debo hacer ahora? When Paul was converted, Cuando Pablo fue convertido, se convirtió, he asked Jesus, "What would you have me to do?" él le preguntó a Cristo, ok, ¿ahora qué quieres que That yo was haga? that's what self-government Eso is. es el autogobierno, In every circumstance. en that todas we las face. circunstancias. Okay, and again, that is the kingship of Christ. Ahora ese es el reinado. Entonces hablamos de la era apostólica.
purpose. Dios tiene un propósito. And you're separated Ustedes están okay, apartados, and set apart for Him. apartados para Okay. Él. And they're Christians, but they don't understand Son cristianos, pero sin un entendimiento that they're not of this world. de They're que not no son de este trained mundo. to be in the world. Ellos no están Okay. entrenados para estar en You're este not mundo. trained to serve Rome, No estás entrenado para servir a but to Roma. serve God. Tienes que servir a Dios. And you're really trained to lead, Y de not verdad follow the ustedes world. están entrenados para liderar y no seguir And al the thing mundo. about these first apostles, Y la these cosa con esos original primeros apostles, apóstoles, los originales, they were trained to represent Christ. ellos fueron entrenados para representar a Cristo. They were like ambassadors sent out to all Ellos eran parts embajadores mandados por of todas the las world at partes that time, en el mundo conocido desde entonces. not to represent No para themselves, representarse a sí mismos, but who is Jesus, what is He like? pero tenían que mostrar Okay. quién es Cristo, cómo es Él. Again, it had only been 30, 50 Y years solo habían since sido he'd unos been gone. 50 años Okay. desde que Cristo había So muerto. it's reintroducing Entonces es reintroducir up close and personal cercano y personal who Jesus quién is, es Cristo, to stand in His place. para pararse firme en su lugar. They were prepared by Jesus to Ellos do fueron that. preparados por Cristo para hacer eso. They were a special Ellos eran separation. separados y especiales. No one like them. Nadie había como ellos. But because they represented Pero Christ, como ellos representaban a Cristo clearly, tan claramente, so because they say we have lived with Him, we've porque ellos touched dijeron, Him, nosotros hemos we've heard vivido con Him Él, lo hemos firsthand. tocado, lo hemos escuchado Okay. de primera mano. Was it 1 John chapter 1 through Primera 5? de Juan 1 a 5. And what we've seen, Y lo you. esto estamos Okay. diciendo. And so, because of Hablamos. Christ in our personal Por lives, Cristo en nuestras vidas personales. this is what Jesus has done Eso es for lo que me. Cristo ha hecho Okay. por mí. And there are many firsthand and personally, of Y course. entonces es de primera mano, personal. So I can't identify the painters of these apostles. Entonces no, But no puedo identificar los somebody, pintores de estos some apóstoles, individuals pero have algún individuo painted images, han pintado imágenes all of them, all 12, de todos los 12 discípulos. including Paul. incluyendo Now, a these are Pablo. not photographs. They didn't stand for a Entonces esto no portrait. es una foto, sino ellos no se pararon firmes But para que les I hicieran like este that dibujo. they have depicted. Pero me gusta cómo Okay. los han ilustrado. So you have here Andrew, Tenemos aquí a Andrés, Nathaniel, Natanael, James. Jacob. We see their names in Scripture. Entonces vemos a estos hombres Okay. en las escrituras. And they're always painted with something that is special to that apostle. Y Okay? siempre las pinturas o las imágenes Okay. hay algo especial, único de ellos. We hear about somebody's brother, but we really don't know them. Muchas veces escuchamos del hermano de alguien y no But lo history conocemos. has them Pero has a record of la them. historia tiene un registro de esta persona. So I want to show you Entonces quiero okay, mostrarles what el is said of registro. Andrew. Lo que se dice de Okay. Andrés, hermano de Pedro. Okay, he went to the land of the man-eaters. That's Dice que interesting. él fue a la tierra Cannibals? de los devoradores Okay. de los hombres, los And it's not caníbales, Africa. It's y no es África, It's in Asia Minor and those parts. es en la okay? Asia Menor, en Okay. esa área. He went to Russia, the Soviet Union. Y él fue There's a la record. Unión They have Soviética. records, Hay okay? registros de They esto. are man-eaters. No, no, no. I'm saying. Ellos sí se comen los Oh, hombres, no that's recorded. Please delete. Por favor, borren eso. All right. But it says that Christians there claim him as the first to bring the gospel to their land. The Los Russians, cristianos de ahí okay? consideran que él fue el primero de llevar el He evangelio a went sus to Asia tierras. Minor, which is Fue a Turkey Asia today. Menor, donde es Turquía hoy. There's no more persecution worse than what is happening in Turkey today. No hay peor persecución de lo que está pasando en Turquía hoy It's en día. Muslim, Son los dice. musulmanes. and they're all called infidels and enemies of Allah. Y los musulmanes dicen que todo el resto son infideles, son enemigos de Alá. And we always hear reports of how many Christians have been Y killed. siempre escuchamos de las under noticias Muslim de rule. cuántos cristianos han muerto bajo el reinado de los musulmanes. Okay. It's Turkey and Greece. Entonces, Turquía y But en Grecia. he was crucified there. Entonces, él ahí fue Now, crucificado. it tells me there were believers, Entonces, sí me da saber de que ahí habían creyentes but the world was against them, y que el wasn't it? mundo estaba en contra de ellos. And he was Y él crucified fue too. crucificado también. Okay. James, the brother, Jacobo, el his- hermano. okay, there were apparently 3 Jameses in the New Testament. Entonces, He's en el one Nuevo of them. Testamento tenemos unos cuantos Jacobos. Uh,
He was ministered in Syria. Entonces No. él ministró en Syria Siria, is above Lebanon. que está Okay. encima de Líbano. Líbano. Yeah. I want you to understand that these nations, Lebanon and Syria, Quiero que entiendan que estas naciones del Líbano y okay, Siria today are occupied by Palestinians. hoy en día están ocupados por filisteos. They were the original Philistines. Ellos eran los filisteos originales. So they have a history of being anti-God. don't Entonces they? ellos tienen una historia grande de estar en Goes contra de back Dios. thousands of Entonces years. es algo que va a la antigüedad, And miles de today's años. war, Y las guerras hoy is the Philistine character. es porque están luchando contra el Violent, carácter de los idolatrous. filisteos, violentos, idólatras. Okay. So that's part of the conflict we are seeing today. The Entonces, eso es Philistines are parte- still occupying, Los filisteos todavía están it's ocupando called the land of Canaan. la tierra de Canaán. And Canaan was supposed to not be there originally, right? Ellos, los cananitas, no deberían de estar ahí originalmente. And God said, I am going to give you that land and I'm going to remove the Philistines. Entonces Dios dijo, les daré esta tierra, pero tienen que quitar a los filisteos. Okay. But God kept them there. Why? Entonces Dios los mantuvo ahí, ¿por qué? Because Israel rejected God. Porque Israel Right. rechazó a Dios. And so until God removes the Philistines, Así que hasta que Dios mismo like quite he a los did filisteos, under Joshua, como él lo hizo en el tiempo de Okay. Josué, until God brings them back to Israel, hasta que we're Dios gonna have mismo that los conflict. traiga a Israel, siempre va a haber este conflicto. So again, the condition of Israel Entonces la condición de Israel has to do with why the Philistines are still there. es la razón por la cual los filisteos Do you understand todavía that? están ahí. ¿Sí entienden? Because God loves Israel, Porque Dios ama a Israel, they have to return to Him pero Israel primero For tiene que volver a Cristo their restoration, not para their ser own restaurados, strength. no en sus propias fuerzas. Okay. For rejecting the Messiah, Entonces, como ellos rechazaron al they are in Mesías, their condition today. ellos están en esta condición hoy. So we have Thaddeus, Entonces tenemos a Tadeo, and again, he was also crucified. él también fue crucificado. Okay, every one of them, Cada uno de ellos, and God prepared them for that. pero Dios los preparó para este fin. And we've not been called for that, Creo que nosotros no hemos sido llamados a but este whatever fin, we experience, God said, "I prepared you for pero it." cualquier sea Okay. lo que nos vamos a enfrentar, Dios está ahí para prepararnos. Again, also Matthew, the tax collector, Mateo, también el recaudador de impuestos, okay, he was crucified, él fue crucificado. and it says that there are records of him being in Persia, Iran, En los registros es que él estuvo en Persia, en Irán and in Africa, y en Ethiopia. África, en Etiopía. There are still Ethiopian Christians today Y hoy en día hay cristianos europeos that traces their history back to Candace, the queen, que ellos ven a su historia y van hasta los registros who was de la witnessed to reina by Philip. Candace, que fue ministrada o evangelizada por And Felipe. there are churches in Ethiopia very Y hay strong. iglesias en Etiopía hoy en día. And so that was a strong testimony. Entonces era un fuerte testimonio. But Nathaniel, Natanael, again, where did he go? Armenia? ¿a dónde fue él? A Okay. Armenia. Armenia is where Noah landed after Armenia the flood. es donde Okay. Noé Up in the mountains. llegó después del diluvio, So en we las can't say montañas. that Africa and these Middle Eastern Entonces podemos decir countries que África y estas naciones en el Medio do Oriente, not have a Christian story. no podemos decir Okay. que estas The naciones no earliest, tienen un registro de la historia de They were the cristiandad. first. Ellos fueron los BC. primeros. Okay. And so what happened? Entonces, ¿pero qué ocurrió? ¿Qué Look, pasó? There were 7 churches, right, in Asia Minor? Habían 7 iglesias en They're Asia mentioned Menor in the book que of se Revelation. mencionan en el libro de And Apocalipsis. they all fell away. ¿Y qué hicieron ellas? Okay. Se descarriaron, se alejaron. Okay. So there had a testimony. Entonces sí tenían un testimonio vivo ahí. And what happened to him? He was flayed. You know what flayed is? What it means? What is Entonces Natanael fue He was desollado vivo. skinned alive. Entonces le quitaron la I mean, piel this mientras is estaba how vivo. vicious Así de malvados the world was then. Do you era el understand? mundo en ese entonces. Okay, today we shoot them. Hoy en día solo matamos, los Now disparamos. they still decapitate. Ahora sí todavía
Okay. Quitamos cabezas, decapitamos. That's the world that hates. Pero ese es como se muestra el mundo que tiene odio, Life is of no value donde el valor del individuo no unless existe, it serves al menos de que sirva al the poder, world, él serving sirva the al world. mundo. And rule by fear Entonces, reinar con Okay. temor, is what power does. eso es lo que el poder hace. And so he was skinned and then he was beheaded. Entonces, él fue As if desollado one vivo was not enough. y decapitado, como si Okay. solo desollarlo no hubiera sido suficiente. So the next set. Entonces, el siguiente. Remember James, the brother of John? ¿Ustedes se acuerdan de Jacobo, el hermano de Juan? Okay, he's the son of Zebedee, fisherman, right? Entonces, este era un pescador. He was beheaded Él también fue decapitado at Jerusalem en Jerusalén by the Jews, por los judíos. opposing. So John himself, Entonces Juan mismo, now he was never killed. Juan nunca fue matado. Apparently died a natural death. Parece que murió de una manera natural. And there's a myth about him that he was put in oil, boiled alive. Hay mitos o historias de él de que lo pusieron en and un caldero de miraculously aceite untouched. caliente y salió de ahí como si nada. It's not confirmed. Entonces It's no es possible. confirmado, es But he posible. was sent to the island of Patmos. Pero entonces lo mandaron a él a la isla de Patmos. One of the things that probably kept him Una de las cosas que de pronto lo mantuvo living as he did, vivo como él I'm just vivió, guessing solo estoy that especulando, he was taking care of Mary, es porque él estaba cuidando de mother of María, Jesus. la madre de so Jesús, she would not be left alone para without que ella support. no estuviera sola sin el apoyo. And of course, he was the closest emotionally to Jesus. Y él He's era a beloved también disciple. el discípulo más cercano a Jesús en su corazón, en el He sentido stood de at the que cross with fue el Mary. amado, él se paró So- al pie de la cruz, And estuvo ahí. so that was John. Entonces ese He era el wrote the book Juan of Revelation. que Okay. escribió el libro de Apocalipsis. And what else do we have here? I'm going to say I lost my pages. Peter. Peter? Okay, that's what I thought. Peter. Pedro. Simon, is that right? Paul. This no, one, Simon? no, one more up. Okay, thank you, I lost my place. This one, Peter. Ah, Peter, okay. Of course, Peter was mainly to the Jews, Entonces Pedro ministrando específicamente a los but he judíos, also found himself in Iran pero today. también se encontró en Irán And he was crucified. y él fue crucificado He asked, they say, to be crucified upside down. y él pidió que que lo crucificaran con la cabeza hacia I abajo. think he had some think that because of his betrayal of Christ, Creo que él todavía cargaba con eso, que yo traicioné a Denied him Cristo, 3 yo lo times. negué 3 Okay. veces. he didn't think he was worthy to be Entonces él dijo, crucified no, like yo no Jesus soy was. digno de ser crucificado como Cristo. So how much he had changed Entonces ahí podemos ver un cambio to dramático en su die vida. a worse crucifixion Dice, él murió una peor crucifixión than Christ. But que that la de was- Cristo. Okay. So that was his decision. Esa fue su decisión. Okay, now then Ahora we sí. have their paintings, don't we? Y tenemos Okay. sus pinturas. And then Simon, Ahora Simón, he was cut in half with a saw. que a él con una sierra lo cortaron He, por la he mitad. went to Egypt. Fue a Yeah, Egipto. These are worshippers of idols. Entonces él fue al mundo donde adoraban los The ídolos. two enemies of these first centuries Los dos enemigos del primer were siglo the Jews eran los judíos and idolatry. y la idolatría. Okay, and the idols that they went to, Entonces, idolaters they went to, Ellos iban a estos idólatras enraged y los with idólatras se the enojaban. news. And so again, taking away the power of their gods. So to Entonces, porque speak. ellos con sus manifestaciones y todo quitaban el poder de sus dioses falsos. Now I understand that there were prophets in the Old Testament that went through the same death. Y entiendo también que hay Sawed in profetas half. en el Antiguo Okay. Testamento que les le ocurrió lo mismo que esto. They're mentioned in Cortados the en la book of mitad. Hebrews. Y lo vemos Okay. en el libro de Hebreos. Okay. So, and Philip, Felipe, okay, he was hung. él fue colgado. Okay. Where did he go? North Africa. ¿Y él dónde fue? Al norte Just de África. as he followed the Ethiopian Él siguió a Etiopía and northern Africa. y al norte de África.
when we see the state of Africa today, Cuando vemos el estado de África hoy en día, again, the idea is they clung to idol worship. la idea es que ellos prefirieron la idolatría. But there is a testimony. Pero ahí you see. está el registro, el We testimonio. must be very comforted in knowing that Tenemos que tener consuelo en every saber nation has had a de testimony. que Even cada today they have a nación testimony. hasta el Okay. día de hoy tienen testimonios de And Cristo. sometimes we think if we don't go there, A they're veces going to die pensamos, without knowing si God. yo no voy, se van a morir sin conocer a Cristo. God has a witness in every Dios nation. tiene testigos en cada nación. And what God, Christ is the Son of God. Que Cristo That's es el all Hijo you de need to Dios. know. Eso es lo único que ellos necesitan saber. Okay, and what follows is Y lo que okay, sigue he was es sent by God. que Él fue mandado por God Dios. so loved the world, right? Porque He de sent tal his manera son. amó Dios al mundo Okay, que Él to mandó a give su eternal Hijo life para to darnos whosoever eterna believes. vida What did he a do? todo aquel que crea. So it's very simple. A child can understand Entonces the esto es tan simplicity of- sencillo que hasta un niño lo puede entender. We're all going to be judged by the gospel. Todos nosotros vamos a ser Not juzgados por about el your Evangelio, works, no por tus How obras, much service? no canto serviste, I'll pass the break time. But belief. pero por la creencia. Our whole eternal life depends upon believing Nuestra on vida Jesus depende de as our nuestra fe en Savior. Cristo como nuestro That His Salvador. work, Que su His obra, death su is muerte sufficient. es suficiente. Okay. So Thomas, Entonces Tomás, remember he's called sometimes Doubting Thomas? a veces lo llaman el hombre que duda. It says that 4 soldiers took a sword, Entonces dice que 4 soldados tomaron sus espadas okay, pierced him, y lo and then atravesaron. they took a lance. Y después tomaron una lanza. That's hatred. Entonces isn't it? esto es odio expresado. That's the Antichrist. It's Este es hatred for Christ. anticristo, es ese odio en contra de Cristo. And what they do, Y lo que ellos even hacen, today, aún hasta el día de hoy, they do all kinds of cruel actions hacen by muchas law. cosas Okay. por ley crueles. They'll go against homeschooling. Van en contra de homeschool, They've tried escuela over and en over casa. Lo han hecho una y otra vez. Okay. And threaten your home, your Amenazan tu livelihood, hogar, tu manera de ganar and sue you. And finanzas. drag Te you to court. demandan, te llevan a las cortes. Okay. Let me finish Thomas and Judas. here. Entonces voy a terminar con Tomás y Judas. Okay. Judas himself, of course, was the one who betrayed Christ. Judas, él fue el que rechazó a Cristo. And because of that, he destroyed himself. Entonces, porque él traicionó a Cristo, él mismo se For destruyó. what, 30 pieces of silver. ¿Por cuánto? 30 He was the pedazos de treasurer of plata. that school. Él era of el Jesus. tesorero del And he's colegio always de Cristo. conscious, we Y él can siempre tell, of sabía how much money or how much money cuánto dinero, you could give, cuánto dinero podían to the dar poor if we, a los what pobres. was it, the ointment O como esa, that el poured on Jesus' el head? aceite que fue And he derramado said that's a sobre waste of money. Cristo. Él dijo, esta es una It was pérdida de her way dinero. of honoring Cuando ella lo Jesus. hizo para honrar putting a on his Cristo, feet and poniendo este And aceite he sobre could sus just pies. count how Y él much. solo estaba pensando en números, that money contando was. cuánto So valió ese That's aceite. his weakness, where Esa fue he su debilidad. loved the Amó okay, al mundo. okay. All right, we'll stop at Paul. Let's have a break. Entonces paramos con Pablo, tomemos un descanso. I think my time is right. I don't ¿Es know. it 10:40? Yeah, it's 10:40. Is that right? Break Are we time? not 11 is when Yeah, we I break? always do that, don't I? When am I going to learn? Maybe at the last week I'll be okay. De pronto en la I don't última know. semana lo voy a agarrar. Okay, forgive me. Perdónenme, I know not what I do. no se lo gano. Simon. Okay, Entonces there's, Simón, and then of course Paul. We've talked about these others. y hemos hablado de todos estos otros, ahora Pablo. Okay. Paul was the 13th Pablo apostle. fue el discípulo número 13. He was the only one that was a Roman citizen. Él fue el único que era ciudadano You romano don't crucify Roman y citizens. no se crucifican a los You ciudadanos cut their romanos, heads off. pero solo Okay. les decapitas. And he was, right? Yeah, amen. Okay, that's advantage. But Paul was decapitated by Nero. Entonces Pablo fue decapitado por Nerón. This is the first persecution of the church Esta fue la primera persecución en contra de la under iglesia, Nero. bajo Nerón. And
uh, 68 AD. en 68 después de Cristo. Okay, and others followed after. Y después otros siguieron con estas persecuciones. Okay, and of course he went to court to Y claro, él try, fue a las cortes but failed. y falló de Okay. convencerlos. He was again an enemy of Nero, Él enemy era of the un state. enemigo del Estado, enemigo de Nerón. And when persecution comes, Y cuando la persecución it's to viene, make the people an example. es para ser un This is ejemplo de going to estas happen to personas. you Y esto puede pasarles a if you ustedes don't submit. si ustedes no Okay. doblegan sus And that's rodillas. what we're being tested today. Do Y you esa es want to nuestra lose prueba. your family? ¿Quieres perder tu Do you familia? want to lose your business? ¿Quieres perder tu negocio? Okay, and that's what some people do. Well, boycott your business. Hay gente que dice, no, ya no vamos a este negocio. You won't be able to support yourself. Ya no van a poder Will ruin your autosustentarse. reputation. Vamos a arruinar tu Okay. reputación You see, if you don't comply. si ustedes no se doblegan a That's nuestros that's more estándares. subtle than Entonces eso es un poquito decapitation. más sutil Okay. que una Okay. capacitación. And so Decapitación. it's very subtle, but it is the same Entonces es kind. sutil, pero es la of misma clase de destruction. destrucción. It's almost like a slow death, Es como una muerte lenta. right? And the fear, Y el temor temptation is to bow y la tentación de nosotros es doblegarnos. and say, I can't stand this. Eso ya no aguanto I esto. can't take anymore. Ya no aguanto Too much más. pressure. Mucha presión. Okay? So it's the craftiness of Satan. It's a Entonces, psychological, okay? Es la ingenuidad del Attack. enemigo que está atacando psicológicamente. So Satan knows Satanás sabe that persecution, que la physical persecución persecution, física okay, is not as effective, no es tan efectiva okay, as
Plato, tenemos Aristotle. Platón. If you want to know Entonces, si quieres where saber communism began, dónde comenzó el humanismo, have you ever heard of Plato's Republic? el comunismo comenzó. ¿Han escuchado de la República de Platón? Okay, they didn't want a king, but they wanted to have a republic. Entonces ellos no Okay. querían un rey, querían una república. They hated the idea of monarchy. Odiaban la idea de la monarquía. But his idea of a perfect republic Pero su idea de una república is perfecta that all the rulers have everything in common. era que todos los gobernadores tenían todo There en be no común. competition as No va a far haber as wealth is competencia concerned. de quién tiene más dinero que el otro. So Plato's Republic was a Entonces la communistic república de system Platón era un sistema comunista. where there was no rich and no poor. Entonces no habían ricos, no habían pobres. There was, again, all things in common Entonces tenían todo en in común. a class, the En un ruling salón, class. en okay. la clase que reinaba, la clase que gobernaba eran todos. That was the nivelados. romance. That was Ese era lo romántico. it never happened. Nunca ocurrió, But that obviamente. people use that as a Pero model la gente usa eso como for modelo perfect peace. para la No paz competition. perfecta. No hay competencia. And Marx picks up on that. Y from Marx that. saca sus ideas.
still exist. People like this still exist. gente así todavía existe. And he wanted to raise him up as a God. Y que And they called Christians atheists y ellos dicen que los cristianos eran ateos because they didn't worship him. porque no lo adoraban If a él. he's God Yo soy and Dios. you don't worship me, No me estás adorando a you're an mí, así atheist. que eres un Now ateo. that seems Entonces ridiculous, esto es algo ridículo, but that's how it is. pero así es. Okay, you bow to the emperor. Entonces ahí en ese entonces tenías que Again, doblegarte as bajo you've el mentioned, emperador. they have their photograph in every public Y place como lo habíamos mencionado, tenían la imagen del el gobernador en cada lugar to público, remind the people recordándole a la who is in gente power. de quién es el poder en ese lugar. And you can charge them with probably anything you want, but in this case, he was deified. He deified himself. Entonces en este caso él trató de hacerse como un dios. And who followed him? The second one was Entonces, Domitian. ¿quién lo siguió? Lo siguió Domicio, He Domiciano. too, again, followed suit and said again, I am the highest authority. Y él siguió con esta misma idea, no, yo soy el poder más alto. Okay. And same effort was to demolish and annihilate this religion that would not bow, that would not offer obeisance, obedience. Y con esa misma intención de destruir a este pueblo que no estaba mostrando su lealtad a su reinado. They're in my way. Estos cristianos están en mi camino, Okay. And again, accusations, false acusándolos accusations. falsamente. That is what we call the method. Entonces ese es el use. método que se usa. Inescapable. Es Once inescapable. you're accused in the Cuando court of alguien te Rome, acusa you have to prove your innocence. en Roma, tú tenías que comprobar tu inocencia. Okay, today you're innocent until proven. Hoy en día, gracias a Dios, Guilty. somos inocentes You have to have the evidence, hasta que nos encuentren culpables. but you have to have here Entonces, proof pero of innocence, aquí tú tenías que tener comprobar which tu is inocencia, hard to find la cual es okay, difícil if the world is against you. si todo el mundo está en tu contra. Okay, and it's, shall we say, upside down in a Entonces sense. es Okay. todo esto Okay. patas arriba, Which is very difficult to do. la cual es algo difícil de comprobar la inocencia. Okay, so you're not a good citizen, Entonces no eres un buen ciudadano and you can be killed for not being a good y citizen. puedes ser matado si no eres un buen ciudadano. Now, in the United States, I don't know about in Colombia, in Ahora en los public Estados schools, Unidos, en los you colegios get públicos, credit for being good a citizen. entonces tú recibes créditos por ser un buen Do you have ciudadano. on your reports citizenship? ¿Ustedes tienen en sus registros de ciudadano? You do? And you get a, You mean like the ID? no, No. in your school records, school En los records, registros escolares de ciudadano que habla como qué tan buen ciudadano. academic grade and a grade for citizenship? Tus grados académicos y después una nota por qué tan buen ciudadano eras. Yeah. Es. Yeah. Well, that's good. That's good. We used to. Entonces antes nosotros teníamos eso. If you are practicing good citizenship, Si practicabas ser un buen ciudadano en el a colegio, good loyalty si eras muy leal al to colegio, your country, a tu nación, okay? You behave well and respect everybody. si te comportabas bien, respetabas a tus amigos. It's basically character, but they called it citizenship. Entonces prácticamente es hablando de tu carácter, pero ellos lo llamaban qué You're- tan buen ciudadano eras. You're not late to class. No llegabas tarde al You're salón, not absent a lot. no faltabas mucho, Okay? You're good at recess. eres buenos en los recreos, Okay? But instead of character, they want citizenship. pero entonces en vez de poner carácter ponían qué tan buen ciudadano eres, Because you're a member of the state. porque tú eres un miembro Okay. de un estado. And public education is really growing you up to serve the state. Y la educación pública está solo preparándote para servir al estado. And Christians were raising and teaching to serve their God. Y los serve God. cristianos, ¿qué es lo que estaban haciendo? Levantando un grupo para adorar solo a And Dios. if Nero
y Nerón contradicted God's word, contradecía la palabra de Dios, then they would not obey Nero. or entonces they- si él contradecía, ellos no podían obedecer a People Nerón. were watching, Y las personas reporting each estaban- other. Sound familiar? Viendo y delatándose los unos a los otros, ¿suena familiar? People will report. La and they do gente- the same thing. There's no change. Delata a los otros, entonces no hay un cambio. Now we have cameras. Ahora tenemos las cámaras. Now in China they give you social credit. Entonces en China te dan crédito social, Yeah, you get points for te dan doing puntos something. sociales si tú haces Or algo you get bueno. points deducted. O te quitan puntos, Okay, and again, you're accountable to the state. entonces tú le rindes cuentas al Estado And if you get good credits, you get y privileges. si tienes buenos créditos te dan privilegios. Okay, I guess if you're a good child at home, you get more toys. Entonces de pronto en el hogar si eres un buen niño te dan más juguetes. It's like bribery. Es como A manipulación. sticker? Ajá, Oh, un sticker. okay. Smiley face? Una carita sonriente, un sticker I de... don't know about that. No sé, no sé. Okay, see, but you get a reward system. you Entonces un see? sistema de méritos, de premios. And there's an idea that if Christians are good Christians, Y hay una idea que si los cristianos son buenos cristianos, God will bless them Dios los va a bendecir with some material con favor. algo material, un favor material. It's again, it's not spiritual. Pero eso no tiene que ver Okay. nada con lo espiritual. Okay. So I give all my students A's A todos mis estudiantes les doy a 100 puntos, because I make sure their homework is perfect porque me aseguro que sus Before tareas they estén hand it in. perfectas antes de que me before las they den. hand it in. Aunque Okay. las entregue. Then I may never get anything, but De pronto Okay. no reciban ustedes nada extra, pero okay. Isn't that more just? entonces ¿no les parece eso más justo? Okay. You don't get partial credit, by the way. Entonces no te doy medio crédito, It has to be no partial credit, okay? no voy doy medio crédito, Because God doesn't say you can almost be perfect. porque Dios no dice, ah, puede ser medio It's perfecto, not no te olvides, no, no. almost right. God is never Casi okay. correcto. So they have to pay attention. Entonces to the los, work. todos tienen que poner la atención en Okay. su trabajo. I think it's break time now. Bueno, ahora sí es descanso. Okay. Okay.